Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su atención, por acudir el día de hoy. Mi nombre es Miguel Linero, abogado senior de ProColombia. Y hoy vamos a presentar este webinar de compañías holding colombianas, plataforma de inversión en la Alianza del Pacífico. Dado la coyuntura económica y social que nos presenta hoy en día, este webinar reviste de mucha importancia para la reactivación económica, la generación de empleo y pues las inversiones. Hoy contamos con dos grandes panelistas que su nombre se presenta solito, pero bueno, primero tenemos al doctor Ignacio Vélez, socio del grupo de práctica de tributario y aduanas, quien tiene 20 años de ejercicio pues, en Gómez Pinzón Zuleta. Y tenemos al doctor Alejandro Sanabria, asociado senior del grupo de prácticas tributarias y aduanas, quien tiene 10 años de ejercicio jurídico también, ambos, pues, hoy en Gómez Pinzón Zuleta. Bueno, no siendo más, yo le cedo la palabra al doctor Ignacio, quien comenzará, pues, este webinar. Doctor Ignacio. Miguel, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El propósito de este webinar, que está previsto que dure cerca de 1 hora, es fundamentalmente evaluar si desde un punto de vista tributario es conveniente estructurar inversiones en los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, México, Perú, Chile, a través de una compañía holding colombiana. Para quienes de pronto no estén del todo familiarizados con este régimen, les doy un poco de contexto. El régimen de compañías holding colombianas fue creado fue creado en la reforma tributaria del 2018, la ley 1943. La aplicación de este régimen dependía de la expedición de un decreto reglamentario por parte del gobierno, cosa que no ocurrió en vigencia de la ley 1943. Recordemos que esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. Después, la ley 2010 del 2019, la reforma tributaria, la ley de reactivación, la ley de activación económica, recreó el régimen de compañías holding y mediante el decreto 598 del 2020 se establecieron ciertas definiciones que son fundamentales para la aplicación del régimen y se estableció el procedimiento que hay que surtir para poder obtener los incentivos tributarios del régimen holding. En general, el propósito del régimen holding es servir de plataforma de inversión en países de la región a través de una compañía colombiana que sirva de holding, especialmente para beneficio de inversionistas extranjeros. Adicionalmente, el régimen holding tiene por propósito generar empleo en el país. Adelante, Alejandro. Muy bien, hecha esa introducción, rápidamente recordemos cuáles son los requisitos, condiciones para una compañía holding obtener los incentivos tributarios. Muy bien, primero decir que la compañía nacional que pretenda obtener los incentivos del régimen holding debe incluir como una de sus actividades económicas principales la tenencia de valores, la inversión en Colombia o en el exterior, servir de holding y la administración o la administración de esas inversiones. Adicionalmente, hay unas condiciones que debe reunir esta compañía
que pretenda acceder al régimen holding debe tener participaciones directas o indirectas en el capital de compañías, mínimo el 10% de la participación accionaria de compañías, tanto colombianas y o extranjeras. Y debe haber cumplido un término de posesión de por lo menos 12 meses de esas inversiones en Colombia o en el exterior. Adicionalmente, debe cumplir unas condiciones en términos de generación de empleo y del lugar donde se toman las decisiones estratégicas de la compañía. En lo que respecta a la generación de empleo, debe generar por lo menos 3 empleos. Esos deben ser empleos bajo contrato de trabajo, deben ser residentes fiscales colombianos y las labores que realicen deben hacerlas enteramente en el territorio colombiano. Y en cuanto a las decisiones estratégicas, debe entenderse que son decisiones estratégicas las que sean relevantes para el entorno de la compañía holding, como son decisiones acerca de adquisiciones, de ventas, de valoraciones, de reorganizaciones de las inversiones. Por último, decir que los incentivos tributarios del régimen holding se pueden perder. La DIAN puede rechazar a una compañía holding por no cumplir las condiciones y requisitos, sin perjuicio de iniciar un proceso basado en normas antiabuso. Adelante, Alejandro. Gracias. Este es digamos, el panorama general de quiénes pueden ser inversionistas y cuáles son los destinos de las inversiones. Los inversionistas en compañías holding pueden ser tanto residentes como no residentes, y los destinos de las inversiones de la compañía holding pueden ser sociedades nacionales o extranjeras. Sin embargo, para efectos de esta presentación vamos a limitarnos al caso de accionistas no residentes invirtiendo en el exterior a través de la compañía holding, y en Colombia, y en el caso de accionistas residentes invirtiendo en el exterior a través de la compañía holding. Adelante. Comencemos entonces por el caso de inversionistas no residentes que a través de una compañía holding colombiana invierten en sociedades extranjeras. Tratándose de dividendos, la compañía holding colombiana tratará como exentos los dividendos provenientes de sociedades extranjeras, en todos los casos. Posteriormente, cuando la compañía holding le distribuya dividendos al accionista extranjero, entonces el accionista extranjero tratará esos dividendos como de fuente no colombiana, dado que los dividendos corresponden a rentas por actividades de entidades extranjeras, como sería el caso de esta estructura. Distinto sería el caso si el accionista extranjero no residente tiene su domicilio o si reside en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición, o si está sujeto a un régimen preferencial. Si ese es el caso, entonces ninguno de los dos incentivos que acabo de mencionar aplicarían, sino que aplicarían las reglas generales. Entonces, la CHC tendrá que gravar los dividendos provenientes del exterior a la tarifa de impuesto de renta corporativo, que para el 2020 es del 32% y que se espera que a partir de 2022 sea del 30%. Y posteriormente, cuando la compañía holding colombiana le gire los dividendos al accionista no residente y que está ubicado en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición o bajo un régimen preferencial,
tendrá que practicar una retención en la fuente a la misma tarifa del impuesto de renta corporativo, es decir, 32% en 2020, 31% en el 2021 y 30% a partir del 2022. Muy bien, ahora veamos qué pasa en el caso de una compañía holding cuyos inversionistas, sus accionistas son no residentes, que vende o que transfiere propiedad sobre de sus acciones en la sociedad extranjera. En todos los casos, la utilidad en la venta de esas acciones de la sociedad extranjera estará exenta. Y posteriormente, cuando la compañía holding colombiana le distribuya los dividendos al accionista no residente, entonces el accionista no residente tratará esos dividendos como de fuente no colombiana, en la medida que esos dividendos provienen de rentas originadas por actividades en Colombia. El valor de esas acciones objeto de venta obedecen a actividades realizadas fuera de Colombia. Nuevamente, si se trata de un accionista no residente ubicado en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición, ese régimen de ganancia ocasional exenta no aplicará. Ahora veamos el caso de un accionista no residente que vende las acciones que posee en la holding colombiana. En ese caso, tratará esa utilidad en venta de acciones como de fuente no colombiano, en la medida que el valor de esa venta obedece a activos, a actividades realizadas fuera de Colombia. Nuevamente, insisto, exceptuó el caso de accionistas ubicados en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o sujetos a regímenes preferenciales, en cuyo caso no les aplicará este régimen especial. Adelante. Ahora veamos qué pasa en el caso de una CHC que invierta en los países de la Alianza del Pacífico. Aquí, conjuntamente con Alejandro, vamos a desarrollar la presentación. Adelante, Alejandro. Bueno, buenas tardes. Bueno, para esta parte de la presentación lo que hemos diseñado es qué pasa, volviendo acá al caso base, qué pasa cuando la inversión que hace la compañía holding colombiana es una inversión que se hace en México, en Chile o en Perú. ¿Y qué pasa si los accionistas de esa CHC son accionistas en España, en Suiza, en Reino Unido, en Canadá o en Corea del Sur? Por supuesto, las jurisdicciones que hemos elegido para las sociedades filiales pues es la Alianza Pacífico. Y las jurisdicciones que hemos elegido para hacer la comparación respecto a los accionistas pues han sido unas jurisdicciones que hemos encontrado interesantes porque hacen en efecto inversiones en estos países y además queríamos un poco presentar de manera plural diferentes jurisdicciones que nos pudieran servir a los efectos de determinar y saber si es mejor desde el punto de vista tributario que estas jurisdicciones, que accionistas en estas jurisdicciones inviertan directamente en México, Chile o Perú, o si sabiendo que existe el régimen CHC, es mejor que estas personas, estos accionistas, inviertan de manera indirecta en México, Chile o Perú a través de una CHC en Colombia. Para el efecto lo que vamos a hacer es comparar los dos tipos de fuente de rentas que pueden darse, los dividendos y ganancias de capital por venta de acciones, y comparar qué pasa
en las diferentes sinergias que podemos tener. Inversión directa de los accionistas en estas tres jurisdicciones o inversión indirecta de estos accionistas en estas jurisdicciones a través de una CHC colombiana. Empezando con el tema de dividendos, entonces, y con México por delante, pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando México distribuye un dividendo a estas jurisdicciones de manera directa o lo distribuye a la CHC para que la CHC posteriormente lo pueda distribuir a los accionistas en el exterior. Entonces, en México hay una norma, nosotros esto lo estuvimos revisando con colegas tanto en México como en Chile como en Perú, y llegamos a las siguientes conclusiones. Entonces, en México hay una regla general de retención en la fuente para distribuciones de dividendos a favor de accionistas en el extranjero fuera de México, bajo la cual hay una retención general del 10%. Si vemos eso comparado con las jurisdicciones, México tiene convenios para evitar la doble imposición con España, con Suiza y con Colombia. Estos tres, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur, no tienen convenios para evitar la doble imposición. Entonces, la regla general del 10%, en el caso de España, baja al 5%. En el caso, si hay una distribución directa, de nuevo, en el caso de Suiza, baja al 0%. Y en el caso de estos accionistas, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, va a la regla general, que es hasta el 10%, de manera general. ¿Y Colombia qué pasa? En Colombia, por el convenio para evitar la doble imposición de México-Colombia, la retención en la fuente, que debería haber sido del 10% bajo la regla general, baja a un 0%. Acá tenemos una primera gran conclusión, y es el hecho de interponer con toda la sustancia del mundo, cumpliendo con todos los requisitos de ley y no haciendo, por supuesto, no estando en supuestos de abuso en materia tributaria. Si un español invierte, que además nos contaban nuestros colegas mexicanos, que las inversiones de estas 5 jurisdicciones, las inversiones que más se dan, que más se presentan, son de España. Entonces, si accionistas españoles invierten a través de una CHC en México, pues directamente lo que vamos a tener es un ahorro del 5% de la retención en la fuente que se hubiese dado si México distribuyera directamente a España. Entonces, lo que vamos a tener es una distribución de México a Colombia sin retención en la fuente, 0%. Colombia, como decía Ignacio hace un momento, va a considerar esa renta como exenta y después distribuye el dividendo a favor de España sin retención en la fuente de nuevo, porque es una renta de fuente extranjera, no es una renta de fuente colombiana, de manera que 0 desde México, 0 Colombia, 0 hacia España, y conclusión, vamos a ahorrarnos este 5% que se va a dar en retención si se hubiese dado directamente. Con los otros países vuelve y pasa lo mismo, excepto con Suiza. Con Suiza, directo o indirecto es 0%, pero con estos países es 10%. De manera que esta primera gran conclusión es, vale la pena con México, y en el caso sobre todo español, vale la pena tener una CHC como una compañía holding para las inversiones de españoles en sociedades mexicanas. Pasando a Chile, en Chile hay un sistema, ustedes conocerán, hay un sistema de tributación complejo, una tributación en 2 niveles, un impuesto corporativo o un impuesto de primera categoría que se da al 27%, y una distribución, cuando se dan las distribuciones a favor de accionistas extranjeros, un impuesto de segunda categoría que se da a la tarifa del 35%, deduciendo, con la posibilidad de deducir el 27% inicial que se da en el primer nivel. Entonces, la regla general, bajo norma chilena, es que cuando salen los dividendos a favor de accionistas extranjeros, pues hay una retención en la fuente al final del 8%, o una tributación del 8%. El caso chileno, en este caso, en este ejemplo, además es interesante porque Chile tiene convenios para evitar la doble imposición con la totalidad de jurisdicciones que estamos presentando acá, tanto con Colombia, España, Suiza, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur. Entonces, con todos tenemos, o ellos tienen mejor,
convenios para evitar la doble imposición, con lo cual nuestra comparación se vuelve aún más interesante porque se supone que estamos en un escenario mejorado de tributación. ¿Qué pasa entonces si Chile distribuye directamente dividendos a estas jurisdicciones? Que el 8% va a bajar, en el caso de España, al 5%, o 10% establece el convenio en casos donde tengan menos de un número dado de participaciones, con lo cual este 10% realmente se vuelve 8%, que es la norma general, entonces vamos a leerlo 5% u 8%. En el caso de Suiza es 15% según el convenio, pero pues la norma local es 8%, entonces se aplica el 8%. Reino Unido 5 o 15, es decir, 5 u 8. Canadá 10 o 15, al final pues 8. Y en el caso de Corea del Sur 5 u 8. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa si cualquiera de estos inversionistas hubiese invertido indirectamente en Chile a través de Colombia? Que el dividendo que sale, que tenga la CHC, por una participación superior del 20% por la norma del convenio en una sociedad chilena, baja del 8% al 0%. Si ustedes ven, es entre todos estos 5 convenios, 6 con Colombia, es el convenio que promueve o que establece una retención en la fuente del 0%, o sea, puede bajar incluso al 0%, con lo cual es interesante, es eficiente, es óptimo tener inversiones de cualquiera de estas 5 jurisdicciones en Chile de manera indirecta a través de una CHC, porque la tributación baja enseguida. De nuevo, asumiendo que estamos cumpliendo con todos los requisitos de sustancia económica, que no estamos inmersos en ningún tipo de situación de abuso en materia tributaria. ¿Qué pasa con Perú? Perú tiene una norma general que es una retención en la fuente del 5%, cuando hay una distribución de dividendos de sociedades peruanas a favor de accionistas extranjeros. En el caso de Colombia, tenemos un convenio para evitar la doble imposición, que es un convenio por la decisión 578 de la Comunidad Andina, pero que es un convenio para evitar la doble imposición diferente. No es como los convenios a los que estamos acostumbrados tipo OCDE, sino que es un convenio que respeta la fuente, de tal manera que el convenio por la Comunidad Andina va a respetar la tributación que se da en la fuente, que es el 5%, que se va a presentar en todas las distribuciones que hagan sociedades peruanas a favor de sociedades colombianas. Y en el caso de los demás accionistas, pues tenemos que hay unas jurisdicciones que tienen CDI, que sí tienen convenio para evitar la doble imposición, y otras que no. En este caso, tenemos CDI, o Perú tiene CDI, con Suiza y con Canadá, y no tiene con España, con Reino Unido y con Corea del Sur. Lo curioso de este caso es que en todas las distribuciones que haga una sociedad peruana directamente a favor de estos accionistas en estas jurisdicciones o a favor de Colombia, siempre se va a dar el 5%. Entonces es como nuestra hipótesis base. Siempre vamos a tener una retención en la fuente del 5% sobre dividendos distribuidos por sociedades peruanas. ¿En qué cambia? ¿O cuál es, o por qué podemos empezar a determinar si es mejor directa o indirectamente invertir desde estas jurisdicciones o a través de una CHC? Cambia en saber si estas jurisdicciones tienen convenio para evitar la doble imposición o no. Porque si sí lo tienen, el 5% con toda seguridad va a poder ser descontado en estas jurisdicciones del impuesto que se hubiese dado, o que se tiene que dar, corporativo en esas jurisdicciones, que es el impuesto de renta que aplique allí. Entonces el 5% va a poder ser llevado como un descuento tributario en esas jurisdicciones. Mientras que si no hay CDI, por ejemplo en España, Reino Unido o Corea del Sur, pues dependerá de si la norma local española, inglesa o coreana permite o no descontar el impuesto pagado en el exterior. De esta manera, cuando interponemos una CHC, lo que sí vamos a tener con toda seguridad es vamos a evitar la doble imposición por el convenio de la Comunidad Andina, que permite que una sociedad colombiana, así no fuese CHC, reciba esta renta, reciba este dividendo como una renta exenta y pueda transmitir el dividendo como una renta no sujeta a imposición en Colombia por el convenio para evitar la doble imposición
de la comunidad andina. ¿Cuál es la conclusión? Pues que una CHC no tiene mucha diferencia con respecto de una sociedad comercial colombiana, porque bajo CAN o bajo CHC vamos a tener un tratamiento de no imposición sobre esa renta en Colombia, de tal manera que la conclusión acá es la CHC, la interposición de la CHC no empeora para nada la imposición que se hubiese dado si tendríamos una distribución a Colombia, y sí va a mejorar el tema de poder descontar en el exterior, dado que Colombia tiene convenio para evitar la doble imposición con las 5 jurisdicciones. Este es un cuadro, simplemente resumen cuando reciban esta presentación de lo que acabamos de exponer. Es simplemente para poder resumir toda la situación. Ahora vamos con la situación de ganancias de capital. ¿Qué pasa si un accionista que tenga inversión directa en México vende las acciones de México a un comprador cualquiera, en cualquier jurisdicción, no pasa nada? O si tenemos la inversión a través de una CHC y el hecho de que sea el vendedor en la CHC mejora o no mejora la situación de tributación. La regla general en México es que tenemos un sistema dual de tributación. Siempre que un extranjero venda acciones en una sociedad mexicana, regla general bajo legislación mexicana, es que hay una tributación, bien sea del 25% sobre el valor de la venta, el valor bruto de la venta, el precio completo de la venta, y el contribuyente, que es el vendedor, no tiene que justificarse frente a la Administración de Impuestos de México. O la otra alternativa de este sistema dual es 35% sobre la utilidad, precio menos costo fiscal, y en ese caso el contribuyente sí debe justificar con estudios el porqué del precio, el costo, la utilidad, etc. Entonces, vamos a partir de esa regla general: 25% sobre el valor bruto de la venta o 35% sobre la utilidad de venta. ¿Y qué tenemos? Tenemos, de nuevo, una situación del convenio para evitar la doble imposición: España, Suiza y Colombia, y una situación general con Reino Unido, Canadá y Corea del Sur, que no tienen convenio con México. Entonces, en estos tres casos se va a dar el 25 o el 35, de acuerdo con las reglas generales de imposición en México. Si un accionista en cualquiera de estas tres jurisdicciones, Reino Unido, Canadá o Corea del Sur, vende sus acciones en sociedades mexicanas, vamos a tener regla general. Ahora comparémoslo con las que sí tienen convenio para evitar la doble imposición, España y Suiza. Con España, esta regla baja al 10%, y con Suiza, dependiendo de diferentes elementos que trae el convenio para evitar la doble imposición, la renta, que sería 25 o 35, la general, baja al 10 o incluso al 0%. ¿Qué pasa en el caso de Colombia? Si Colombia fuese la que tuviese las acciones en la sociedad mexicana, la tributación va a bajar al 0%, del 25 o 35 al 0%, siempre que no se trate de una sociedad que tenga inmuebles cuyo valor se derive en más de un 50% de inmuebles ubicados en México. Pero lo curioso o la buena noticia acá es que la tributación en México va a descender, va a bajar hasta un 0% como regla general, salvo sociedades inmobiliarias. Cosa que no tiene el convenio con España y cosa que puede tener o puede llegar a tener el convenio con Suiza. De tal manera que interponer una sociedad colombiana CHC para tener las acciones en México y después venderlas, pues sí resulta óptimo en la medida en que la utilidad acá, pues vamos a ahorrarnos toda esta tributación que se pudiera haber dado en México y la vamos a bajar al 0%. Sube la utilidad a la CHC, la utilidad, como dijo Ignacio en su momento, a nivel de la CHC es exenta, y luego sale el dividendo como no grabado a cualquiera de estos accionistas. Entonces sí tenemos un ahorro importante, ya sea del 10% en estos dos casos o del 25 y 35 en estos casos. ¿Qué pasa en el caso de Chile? En el caso de Chile, nuevamente hay una tributación alta, del 35% por venta de acciones en sociedades chilenas sobre la utilidad.
y no hay un crédito por impuesto pagado, porque no se puede imputar ningún impuesto de primera categoría, porque acá no aplicaría esa regla. ¿Qué pasa bajo los diferentes convenios? De nuevo, Chile tiene convenios con todas las jurisdicciones que estamos presentando acá. Tiene una regla de 3 naturalezas. Bien sea, aplica la regla general del 35%, o si tengo más del 20% de la participación, o tengo más de una posesión de más de 12 meses, la utilidad sujeta a impuesto en Chile puede bajar al 0% o al 17% en el caso del convenio con Colombia. Hay una triple posibilidad de imposición en este tipo de ventas de sociedades chilenas. Esa naturaleza, esos 3 tipos de tributación se va a dar en todas las jurisdicciones, porque el convenio o los convenios para evitar la doble imposición chilenos tienen exactamente la misma redacción con los diferentes convenios. ¿Qué cambia? Que vamos a tener en todos estos 5 el 0 o el 35, el 0 o el 35, y este 17% que se da en Colombia, en España es 16, en Suiza es 20, en Reino Unido 16 y en Corea del Sur 20. En el caso de Canadá, el convenio con Canadá no establece esta regla de 3 tipos de tributación dependiendo los diferentes elementos de la venta, sino que en todos los casos se da la regla general, que es 35%. Entonces, acá la conclusión es: Colombia sí mejora la tributación que se hubiese dado si Canadá tuviera las acciones directas en Chile, sin duda, porque al menos ya tengo 2 tipos de imposición diferentes, 0 o 17 y no 35 en todos los casos. Y en las otras jurisdicciones, España, Suiza, Reino Unido y Corea del Sur, pues la tributación por interponer una CHC es similar, e incluso podría darse un poquito más alta en el caso respecto del caso español, 16 versus 17, más baja en el caso suizo, 20 versus 17, igual pasa con Corea, igual que España con Reino Unido. Entonces, la conclusión acá es, caso por caso, CHC, interponer la CHC para la venta de las acciones, puede resultar más beneficioso, como en el caso canadiense, o puede resultar muy similar como en los otros 4 casos, ahorrando algunos puntos en los casos suizo y coreano. Entonces, la conclusión acá es, CHC funciona para Chile porque no desmejora ninguna de los otros casos con los demás accionistas. Y ya entramos a unas conclusiones más de fondo respecto no solo de la tributación, sino de otro tipo de conclusiones a nivel negocio. ¿Qué pasa en el caso peruano? En el caso peruano se da una tributación bajo regla general de venta de acciones en sociedades peruanas de un 5% sobre la utilidad en el caso de sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, o de 30% en los demás casos, sociedades peruanas que no cotizan. De nuevo, bajo el convenio para evitar la doble imposición de la Comunidad Andina, pues Colombia respeta la regla general, la regla peruana, de manera que sea 5 o 30%, según sea el caso, si la sociedad cotiza o no cotiza en bolsa. ¿Qué pasa en los otros casos? En los casos de España, Reino Unido y Corea del Sur es exactamente igual porque no hay convenio, 5 o 30%. Y en el caso de Suiza y de Canadá, sí hay un cambio, porque hay convenio para evitar la doble imposición, tenemos 2.5 para sociedades que cotizan en Bolsa de Valores de Lima, 8 o 15% dependiendo de la posesión de participaciones en la sociedad peruana, y en el caso de Canadá, 0% en todos los casos, 0% en todas las ventas. Con lo cual acá sí nos cambia un poquito la ecuación, y es respecto de España, Reino Unido y Corea del Sur, pues interponer una CHC me permite al menos tener la misma imposición. No cambia nada. Y vamos a ver la CHC que me ayuda a tener adicional a simplemente la tributación que se da. Y en el caso de Suiza y Canadá, pues ahí sí interponer una sociedad colombiana pues puede resultar no tan benéfico, porque me sube la tributación que se hubiese dado respecto a una inversión directa suiza o directa canadiense
en la sociedad peruana. Con lo cual la decisión de interponer una CHC o no en el caso suizo, en el caso canadiense, pues responderá a otros elementos diferentes a la imposición sobre ganancias de capital por ventas de acciones. Dicho eso, el cuadrito final, y tenemos 4 conclusiones que les podemos dar en este instante respecto a la tributación, respecto de interponer o no, la decisión de interponer o no una sociedad colombiana CHC entre inversionistas en estas jurisdicciones, España, Suiza, Reino Unido, Canadá y Corea, o no hacerlo. Entonces, lo primero es, para dividendos, como vimos, todos los casos, tanto para México, como para Chile, como para Perú, en todos los casos, la CHC mejora la tributación o al menos la deja igual. Interponer una CHC es una buena idea para efectos de dividendos con estos accionistas y con este tipo de sociedades filiales en México, Chile o Perú. Esa es la primera gran conclusión. Para dividendos funciona. Para ganancias de capital funciona casi en todos los casos, excepto en Perú, para el caso suizo y para el caso canadiense, como lo vimos ahorita, porque la tributación, si interponemos una sociedad holding colombiana, una compañía holding colombiana, y se incrementa si, en comparación a si tenemos los accionistas suizos o canadienses directamente en sociedades peruanas. De manera particular, en el caso de México, la tributación sí cambia tanto para dividendos como para ganancias de capital, si interponemos una sociedad holding colombiana, y sí mejora en todos los casos, en todos los eventos mejora, siempre, o al menos es igual en cuanto a 0%, con lo cual para México sí que es una buena idea interponer una compañía holding colombiana. Para el caso chileno, funciona perfecto para dividendos porque bajamos siempre a 0, podemos bajar incluso a 0, y para ganancias ocasionales, para ganancias de capital, pues no mejoramos, no se mejora, pero no se empeora, al menos estamos completamente igual. Y en el caso peruano, para dividendos estamos idéntico, como lo veíamos acá, 5% en todos los casos, y mejoramos en el escenario de permitir una no doble imposición por descuentos pagados en Perú. Pero en ganancias ocasionales, en ganancias de capital, definitivamente, de nuevo, en el caso suizo y en el caso canadiense, la CHC no promueve esto. Como jurisdicción preferida tanto para Perú como para Chile como para México, lo que pudimos determinar es que la mejor tributación que se puede dar en los 3 países filiales es respecto de España. Y es curioso y es muy bueno porque resulta conveniente y resulta además común que accionistas o inversionistas en España inviertan en estas 3 jurisdicciones, México, Chile y Perú, y si se estructuraran inversiones a través de una CHC, pues resulta que mejoramos la tributación en todos los casos. Entonces, como jurisdicción preferida, como conclusión, podemos decir que España es una buena idea para México, para Chile y para Perú hacer o estructurar inversiones a través de una CHC. De nuevo, y si no lo había dicho, pues esto es una aproximación al tema, esto no es definitivo, hay que verlo pues caso por caso, pero de manera general hemos podido llegar a estas conclusiones. En el caso de España, pues España puede ser sujeta al régimen de entidades tenedoras de valores extranjeros, al famoso régimen ERBE, o no. Si es ERBE esta sociedad, estructurar con CHC es bueno porque bajamos la tributación, como lo hemos dicho, y además España conecta con sus propios accionistas bajo el régimen ERBE y bajo su red de tratados, que es una red amplísima que tienen en España, con lo cual, si cumplimos con todos los requisitos de sustancia económica, va a ser una estructura absolutamente eficiente. Y si no es ERBE, si no es una sociedad, sino que es un residente en España invirtiendo en cualquiera de estas 3 jurisdicciones, pues también es una buena idea invertir a través de una CHC, porque, y aquí viene un punto que conectamos con el negocio, y es
¿Para qué sirve además una CHC? Además de optimizar todas estas tributaciones de dividendos y de ganancias de capital, sirve además para permitir pues, la administración de los valores en el extranjero, permitir reinversión, es decir, que suban los flujos desde cualquiera de estas tres jurisdicciones, ya sea a nivel por dividendos o por ganancias de capital, y que la CHC pueda reinvertir en otras jurisdicciones o en las mismas, sin que pase una cosa muy importante, y es que si suben esos flujos solo hasta la CHC y bajan de nuevo hasta las jurisdicciones, pues el impuesto sobre la renta de la residencia, el impuesto corporativo que se pudiera dar a este nivel de estos accionistas, pues no se va a causar. Por ejemplo, en España, si España fuera un residente, su impuesto de renta es 25%. Si sube un dividendo mexicano, sube un dividendo mexicano a la CHC, pues vamos a tener 0%, la CHC es exento a nivel Colombia, y la CHC puede reinvertir en Chile o en el mismo México sin que se haya dado el 25% del impuesto de renta corporativo que se da a nivel de las sociedades españolas. Con lo cual, desde un punto de vista de manejo de caja, resulta conveniente y resulta óptimo que los flujos no suban hasta las entidades residentes para que no se dé ese impuesto de residencia que se hubiese dado si subieran directamente desde México, por ejemplo, en este caso, a favor de estos accionistas. Entonces, ¿Colombia qué permite? Colombia permite administrar los valores, reinvertir sin el impuesto de residencia, y eso hace que las utilidades se optimicen bastante bien. Esto, por supuesto, hay que verlo de nuevo caso por caso, sobre todo si estas entidades tienen reglas de entidades controladas del exterior o CFCs que pudiesen cambiar un poco las conclusiones que están. Creo que hasta ahí es este capítulo. Dejo a Ignacio seguir con el cuarto capítulo. Bien, Alejandro. En los próximos 15 minutos vamos a ver el caso de inversionistas colombianos que a través de una CHC invierten en países extranjeros de la región, para finalmente ver el caso de inversionistas extranjeros que a través de la CHC invierten en Colombia. Sobre el primer caso, veamos qué pasa con los dividendos. Los dividendos que una CHC obtenga del exterior provenientes de una sociedad extranjera serán en todos los casos dividendos exentos del impuesto de renta. Y posteriormente, cuando la CHC le distribuya los dividendos a los accionistas, estos van a tener que pagar un impuesto de renta equivalente primero al impuesto de renta que no pagó la CHC, es decir, que pagarán el impuesto de renta a la tarifa del 32 en 2019, 32 en 2020, 31 en 2021 y 30% a partir de 2022, y adicionalmente sobre el neto tendrán que pagar el impuesto de renta del 10%. En el caso de personas naturales aplicará una tarifa marginal del 0% y del 10%. Como ven, aquí no hay ningún incentivo distinto a un diferimiento de impuestos. Entonces, por eso decimos que el régimen CHC está dirigido principalmente a inversionistas extranjeros. Sin embargo, veamos a continuación, Alejandro. Tratándose de ganancias ocasionales, vemos que si una CHC vende las acciones de una sociedad extranjera, entonces esas utilidades serán una ganancia ocasional exenta, siempre que esa utilidad obedezca a utilidades originadas en actividades en el exterior. Después, igualmente, cuando la CHC le distribuya los correspondientes dividendos a los accionistas, estos tendrán que pagar un impuesto de renta del 32% en 2020, 31% en 2021 y 30% a partir de 2022. Y adicionalmente tendrán que pagar el impuesto de renta del 10%
sobre el neto. Esta sí es una estructura ineficiente, altamente ineficiente, porque si la CHC no gozara, si la compañía holding no gozara del régimen CHC y vendiera sus acciones, pagaría un impuesto de ganancias ocasionales del 10%, asumiendo que ha poseído esas acciones durante al menos 2 años. Y posteriormente, el accionista de la CHC pagaría un impuesto de renta sobre los dividendos también del 10%. Eso es mucho menos que si la tributación total, en ese caso es mucho menos que si la CHC declarara como exentas las utilidades por venta, porque después los accionistas tendrían que pagar un impuesto del 32% y adicionalmente uno del 10%. Entonces, hasta aquí diríamos que la estructura para accionistas residentes colombianos que a través de una CHC invierten en el exterior es ineficiente. Adelante, Alejandro. Sí, y en el caso, pues, de si esta sociedad fuese mexicana, chilena o peruana, pues al menos a nivel de la CHC, por haber vendido acciones en una sociedad de esas jurisdicciones, pues sí hay una mejora, como veníamos diciendo, donde podemos bajar la tributación al 0% en México, en Chile y en Perú al 5 o 30% bajo las reglas generales, sin entrar de nuevo al tema del diferimiento que estaba hablando Ignacio, para cuando suban los dividendos al accionista. Al menos en la primera parte es una renta exenta a nivel de Colombia y es una renta cuya con México, con Chile y Comunidad Andina en el caso de Perú. Adelante, Alejandro. No obstante lo anterior, veamos que si se trata de un accionista residente fiscal que vende acciones poseídas en una CHC, esa utilidad en venta será una ganancia ocasional en la medida que el valor de esas acciones objeto de la venta obedezca a utilidades originadas por actividades en el exterior, que sería el caso puesto que la CHC tendría su filial en el exterior. Cabe mencionar que esta ganancia ocasional exenta aplica no solamente por venta, sino por cualquier tipo de transmisión, cualquier tipo de enajenación de estas acciones. Entonces, no importa si se trata de una dación en pago, o de una permuta, o de una readquisición de acciones. En todo caso, la utilidad fiscal que deba declararse por esa transmisión de las acciones que el accionista residente fiscal colombiano posee en la CHC será una ganancia ocasional exenta. Aquí tal vez haya una oportunidad de planeación fiscal con el cuidado debido para no caer en un caso de abuso en materia tributaria. Adelante. Muy bien, y por último veamos el caso de accionistas extranjeros no residentes que poseen acciones en una compañía holding colombiana y esta a su vez tiene una filial en Colombia. Aquí nuevamente anticipo que los incentivos son menores, lo que indica que el régimen CHC definitivamente está diseñado para que accionistas no residentes inviertan en la región a través de compañías holding colombianas. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Bueno, la sociedad colombiana filial operativa liquidará una renta y sobre ella pagará un impuesto de renta corporativo a la tarifa del 32% en 2020, 31% en 2021, 30% a partir de 2022. Y le distribuirá el correspondiente dividendo a la CHC. Por virtud del régimen CHC, la retención en la fuente del 7.5%, que es un anticipo del impuesto de renta sobre dividendos a cargo del accionista extranjero en este caso, no aplicará. Ese es uno de los incentivos que ofrece el régimen CHC. En este caso,
Posteriormente, la CHC le distribuirá el correspondiente dividendo al accionista extranjero. En tal caso, aplican las reglas generales, es decir, que el accionista extranjero no residente pagará un impuesto de renta del 10% sobre dichos dividendos. Entonces, como vemos, no es mayor el incentivo en una estructura de esta naturaleza. Adelante, Alejandro. Acá simplemente poder comentar que en el dividendo que distribuya la CHC a un accionista en el extranjero que esté en España, Suiza, Reino Unido, Canadá o Corea del Sur, pues va a estar sujeto a la imposición que ya estábamos comentando bajo los convenios para evitar la doble imposición que tenemos celebrados con estas jurisdicciones. Es decir, que puede bajar de la tasa general bajo norma local, que es 10%, a 0% o 5% en el caso de España, 0,10 en el caso de Suiza, 0,5 en el caso de Reino Unido, 0,10 Canadá o 0,10 en el caso de Corea del Sur. Estos varía en función de, en general, como regla general, de la participación que tenga el accionista en la CHC. Al menos, digamos, si ya estamos en el contexto de alguna de estas jurisdicciones, pues estas reglas generales que estaba comentando Ignacio hace 2 minutos, pues resultan ser optimizadas por los convenios para evitar la doble imposición. Bien, ahora veamos el caso de la CHC que vende o transfiere propiedad sobre las acciones que posee en la filial colombiana. Nuevamente, en este caso aplican reglas generales, los incentivos bajo el régimen CHC son inexistentes. En consecuencia, la CHC tendrá que pagar un impuesto de ganancias ocasionales a la tarifa del 10%, asumiendo que ha poseído las acciones durante al menos 2 años. Y posteriormente, cuando le distribuya los dividendos al accionista extranjero no residente, entonces este pagará un impuesto de renta en Colombia a la tarifa del 10%, dado que en este caso este dividendo deriva de rentas por actividades en Colombia, es decir, no aplica el incentivo para dividendos distribuidos desde la CHC a los accionistas no residentes. Por último, tratándose de accionista no residente que vende sus acciones que posee en la compañía holding colombiana, nuevamente, aplican las reglas generales, es decir, que el accionista no residente tendrá que pagar un impuesto de ganancias ocasionales a la tarifa del 10%, asumiendo que ha poseído esas acciones durante al menos 2 años, y no le aplicará el incentivo para dividendos distribuidos por compañías holding colombianas a favor de accionistas no residentes, dado que ese dividendo deriva de rentas de activos. El valor de esos dividendos corresponde a una actividad en Colombia, esto es la venta de las acciones poseídas en la filial colombiana. Simplemente para concluir entonces en este caso, como pueden ver, el régimen, y este es el comentario que ha aparecido en estas diapositivas, pues el régimen CHC termina por no aportar demasiado en este caso, con lo cual a la conclusión que hemos llegado con Ignacio es que como el régimen permite tener otras actividades, una de sus actividades es la tenencia de valores pues, en el extranjero, la tenencia de acciones en el extranjero, pues como el régimen no me aporta tanto, pues si la CHC finalmente, o si la inversión, la estructura necesita tener una filial operativa en Colombia, pues resulta óptimo o mejor, una mejor situación que la misma CHC tenga las inversiones en el exterior, y si necesitase invertir en una sociedad filial colombiana, pues que la CHC sea la misma filial operativa, que sea ella la que asuma esas actividades operativas, y así evitamos diferentes ineficiencias que se pudieran dar por tener
unas estructuras de doble piso colombianas, por ejemplo, gravamen a los movimientos financieros sobre la distribución de estos dividendos entre estas dos sociedades, impuestos de registro por la inversión en esta segunda sociedad, cajas atrapadas por diferentes digamos, circunstancias como lo son las reservas obligatorias en estas sociedades. Entonces, si al final se necesita tener operatividad de este tipo de estructuras, además en Colombia, la CHC puede tener las inversiones en el exterior, tener todo este régimen óptimo para las inversiones en el exterior, y las inversiones en Colombia, pues tenerlas al mismo nivel de la CHC. Muy bien, para terminar y pasar a las preguntas, si las hay, presentamos un resumen del procedimiento para obtener la calificación de compañía holding colombiana. Todo comienza con la inscripción en el RUT como no habilitado aún bajo el régimen de compañías holding colombianas. Para, en segundo lugar, el interesado presentar una comunicación ante la DIAN. La DIAN gozará de 10 días hábiles para estudiar la solicitud. Perdón, me dicen que se está oyendo muy mal. Todas entrecortadas. Un momento. A ver si mejoro mi conexión. ¿Aló? Sí. Decía que este es un resumen del procedimiento. Gracias. Este es un resumen del procedimiento de inscripción bajo el régimen CHC. Comienza con la presentación de una comunicación dirigida a la DIAN. La administración tiene 10 días hábiles para estudiar la solicitud. En desarrollo de esa solicitud, la DIAN puede pedir información adicional y tendrá 10 días para solicitar esa información adicional. Si en esos 10 días hábiles el contribuyente no presenta en debida forma la información, entonces la DIAN no tendrá más remedio que rechazar y cerrar el procedimiento. De lo contrario, si el contribuyente presenta en debida forma la información solicitada por la DIAN, entonces la DIAN tendrá 15 días hábiles adicionales para estudiar la solicitud y tomar una decisión. En ese momento, entonces, aceptará y le reconocerá los incentivos tributarios del régimen CHC a ese contribuyente. Hasta aquí la presentación. Estamos abiertos unos minutos a responder preguntas. Miguel, tú nos dirás cómo procedemos. Bueno, tenemos aquí una pregunta de uno de los participantes. Yo se las voy a leer. Dice: ¿no les parece que el régimen CHC, en los términos explicados, podría vulnerar el derecho de igualdad y estar sujeto a una demanda de inexequibilidad del régimen, justamente por favorecer más a los extranjeros que a los nacionales, o al menos una interpretación condicionada que las normas se interponen, otorgando los mismos beneficios a las estructuras colombianas? A ver, esta es mi opinión personal. La respuesta es que tal vez sí, porque claramente hay un tratamiento desigual para los inversionistas residentes en comparación con los inversionistas no residentes. Sin embargo, cabe resaltar que el régimen CHC está dirigido a promover la inversión extranjera, a la generación de empleo. Y pues en ese sentido, eso justifica que los extranjeros tengan el tratamiento especial
bajo este régimen. Esa ha sido una crítica desde siempre y lo que yo recomendaría en el caso de accionistas residentes fiscales que quieran a través de una CHC hacer inversiones en compañías filiales en el exterior es que exploren los incentivos disponibles hasta el momento, en el sentido que la CHC les brinda un diferimiento, tanto en materia de dividendos provenientes del exterior que perciba la CHC, como en el caso de ganancias ocasionales por venta de acciones de sociedades en el exterior. La CHC sirve de vehículo de diferimiento de ese par de impuestos. Adicional, posteriormente lo que puede hacer el accionista residente fiscal para no resultar gravado al momento de la distribución de dividendos, es optar por otro tipo de mecanismos, como por ejemplo sería la readquisición de acciones. Porque en ese caso la readquisición de acciones sería exenta y las utilidades originadas tanto en dividendos como en ganancias ocasionales al interior de la CHC servirían para pagar el precio de recompra de esas acciones. Por supuesto, eso es algo que hay que analizar cuidadosamente, pero creo que es la forma de que los accionistas residentes fiscales le saquen provecho a este régimen. Otra opción es que los inversionistas residentes fiscales realicen inversiones en la CHC con el fin de venderlas y sea de esa forma, obteniendo una ganancia ocasional, como realicen de forma eficiente sus ganancias obtenidas a través de la CHC. Solo para aportar un poco también a la discusión de igualdad, también hemos visto que el test de igualdad pudiera ser vulnerado a nivel, digamos, hay una inequidad formal, pero posiblemente no una inequidad material, en el sentido en que los incentivos que se dan a los extranjeros de no tributación en Colombia, pues al final del día, si esos extranjeros invirtieran directamente en las filiales extranjeras, pues no habría tributación en Colombia tampoco. Entonces, lo que quiere hacer el régimen es traer la inversión a Colombia, no cambiarle esa regla general de usted, señor extranjero, invirtiendo en el extranjero, pues no tributa en Colombia porque no pasa por Colombia. Quiero mantener eso, pero venga y pase por Colombia para generar empleo, para traer las inversiones a Colombia, para hacer, digamos, unos incentivos al final que permitan al país ser un hub o una plataforma de inversiones en el exterior. Entonces, posiblemente un examen que hiciera la Corte Constitucional es, bueno, ¿de verdad le estoy dando un tratamiento demasiado exceptivo a extranjeros invirtiendo en el extranjero a través de Colombia? Si lo comparo con extranjeros invirtiendo en el extranjero sin pasar por Colombia, al final pareciera que no hay una inequidad una inigualdad en ese caso. Es más, un poco aporte a la discusión que se pudiera dar respecto a los extranjeros y respecto a los colombianos, pues ciertamente pues hay unos tratamientos un poco más gravosos, pues bajo reglas más generales, pero como decía Ignacio, hay alternativas para poder optimizar esa situación. Muchas gracias. Tenemos unos minutos antes de terminar, por si existen más preguntas, pueden dirigirlas en el panel de preguntas. Bueno, yo creo que todo ha quedado muy claro. Darle las gracias a los participantes por su atención. Darle las gracias a Gómez Pinzón por este espacio, doctor Ignacio, doctor Alejandro por esta explicación, pues su expertise
es total y con la explicación y con los ejemplos nos queda muy claro bastantes asuntos sobre este tema de compañías holding colombianas y pues las repercusiones que ya mismo traen. Sobre todo en estos momentos en donde la inversión y la generación de empleo y la reactivación económica pues son tan importantes. Entonces, les damos las gracias a ustedes nuevamente y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes en ProColombia y a los participantes. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.